¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 20ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estábamos hablando al respecto de cómo va a venir estructurado su examen y algunos ejercicios al respecto. En realidad el tema que tenemos que ver hoy es respecto a las propiedades periódicas, así es como se les define, que son propiedades que nos da la tabla periódica o que la tabla periódica está acomodada de tal forma que ayuda a describir dichas propiedades. Pero antes de pasar esa parte, quiero volver a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, que era al respecto de todo lo que les voy a pedir en el examen, más lo que hace falta. Háganme cuenta que va a ser como un repaso de la clase pasada, simplemente para seguir practicando. Eso es muy importante, quiero que ustedes sigan practicando siempre esto. Por ejemplo, ahorita de lo que voy a hacer, voy a tomar como ejemplo uno de los elementos de la tabla periódica. Fíjense, de esta tabla periódica yo quiero tomar uno diferente del que hayamos tomado anteriormente. Yo quiero tomar esta vez, digamos, el itrio, que es el Y, que sería el 39, si no me equivoco, el itrio. Ay, Dios mío, está muy chiquita esta tabla, pero bueno. Ah, ok, vamos a tomar el litrio, pero recuerden que como vamos a hacer todo al respecto del litrio, voy a ocupar mi tabla periódica, tabla de configuración electrónica, que es la que siempre utilizo para estos temas. Déjenme la pongo acá en nuestra tabletita y vamos a hacer pequeña esta parte. Ok, entonces como decía, vamos a tomar como referencia el itrio. ¿Sale? Tengo que hacer pequeña esta parte, disculpen. Sí, como les decía, perdón, me distraje. Lo que ustedes pueden hacer, yo voy a hacer todo lo que les voy a dejar para el examen, hasta este punto, ¿sale? Del itrio, que es el elemento 39. Entonces ustedes pueden irlo haciendo, pausar el video, hacerlo y luego comprobar sus resultados, o lo pueden ir haciendo conmigo, pausan y adelantan hasta el momento en donde yo voy a terminar de hacer todo lo que tengo que hacer con dicho elemento, ¿sale? Ustedes ya busquen una forma en la que se les hace más fácil practicar estos ejercicios, ¿sale? Ok, entonces, déjenme, me paso a la tabletita. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, como dije entonces, es el itrio. El itrio es el elemento 39. Entonces, del itrio, vamos a ponerlo acá abajo. 39. Ok. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que quiero hacer del itrio es la representación. Recuerden que tenemos una forma de representar los elementos para determinar protones, neutrones y electrones. Entonces, representación y protones, neutrones, electrones. Ok, entonces la representación sería, ¿cuál sería? Sería A y Z. Esta forma, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Queda como itrio, que es una Y. Acá abajo ponemos el 39 y la masa atómica que está en la tabla periódica es 89. Es 88.9, pero se recuerden que se redondean, ¿ok? Por eso es 89. 89. Ok, creo que debía haber cambiado de color, pero hasta ahorita se me ocurrió. Ahora, protones, neutrones y electrones. Los protones y los electrones son iguales. Recuerden que serían 39 y 39. ¿Ok? Ahora, la diferencia en este caso, ¿cuántos serían en este caso? Serían 190, 85, 50. Ujú, ahí está. Son 50 neutrones y 39 protones y 39 electrones. Esto es lo que les voy a preguntar en la primera parte del examen. Les voy a decir, dime cuántos son los protones, neutrones y electrones digamos en este ejemplo, del itrio. Ok, eso es la primera parte. Siguiente parte, vamos a determinar configuración electrónica. La normal, entonces sería Y, que es 39. Recuerden que en este caso hasta dónde llegaría sería estos, porque vamos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 30, 36, 37, 38, 39. ¿Ok? Entonces sería 1S2, 2S2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y por último 4d1. ¿Por qué 1? Porque si no ya nos pasaríamos. Recuerden que hasta aquí son 10, 20, 30, 38, 39. ¿Ok? Ahora, eso es configuración electrónica normal. Configuración interna de gas noble sería, primero, ¿qué elemento está más cerca? Pues sería el argón, no, el criptón, que es 36. El criptón 36 llegaría hasta aquí. Otro color. Vamos a ponerlo también con verde para marcarlo. Hasta aquí. ¿Sale? Entonces, yo tengo que sustituir ahí el... Ah, caray. Ese no es. Es otro color. Ahí está. Aquí yo tengo que sustituir el criptón. Y ahí con cuál continúa sería 5s2 y 4d1. ¿Sí ven? Bien bonito. Ya terminamos con el configuración normal, configuración interna de gas noble. Ahora quiero hacer mi regla de Hunt. Para la regla de Hunt, voy a durar un ratito, pero pues igual estamos practicando. Sería, recuerden, según la configuración electrónica normal, sería 1S con dos flechitas. 2S con dos flechitas. 3S, aquí no va 3S. 2P, sería 2PX, 2PY y 2PZ. Con dos flechitas cada uno respectivamente, por supuesto. ¿Sí? Luego, ¿quién sigue? 3S con sus respectivas dos flechitas. Luego sería 2P, pero recuerden que serían 3, entonces sería 3PX, 3PY y 3PZ. Y así. Luego, ¿quién sigue? Sigue el 4S, sería 4S con dos flechitas, por supuesto. Y 3D, aquí viene lo importante, el 3D recuerden que tiene 5 diferentes formas para representar el orbital. Sería 3D XY, 3D XZ, 3D YZ, 3D X cuadrada menos Y cuadrada y 3D Z cuadrada, ¿ok? Y esos son nuestros orbitales donde tenemos que poner nuestras flechitas, que sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, arriba y abajo, recuerden, bien hermoso. Ahí ya llevamos 30. Nos falta 5S, 5S, 2 y por último el 4D. Si se dan cuenta, para el 4D tengo que volver a poner otra vez todos estos. Ya no voy a poner el 4DXY, 4DXZ, etcétera, porque voy a durar mucho y porque ya lo había escrito anteriormente. Si quieren ponerlo también en sus referencias como una sola vez, también es válido. Sería 4D, 4D. ¿Por qué pido que sí lo anoten? Para darme cuenta que ya le entendieron por qué va, porque ahí existe el orbital. 1, 2, 3, 4, 5 y un electrón hacia arriba. Y listo. Ya terminamos la configuración, la regla de Hunt, disculpen. Ahora, ¿quién faltaría? Nada más faltaría, perdón, nada más faltaría la estructura de Bohr. Para la estructura de Bohr, recuerden que ya les había dado la misma forma. Lo único que ustedes deben de recordar es que tienen que reordenarla después de que les da una cantidad determinada para saber cuál es su orbital y grupo. ¿Ok? Entonces sería Y en el primero, 1s2, serían 2. Luego los 12 con 8. Luego los 3 son estos dos con serían 18. Luego los 4 son 3 4 si se dan cuenta, miren. Este 4 con 2 más 6 son 8 y 1 9. Y por último,
5s2 con, en este caso si se dan cuenta, solamente tiene 2, entonces serían 2, ¿sale? Ahora, se dan cuenta ustedes también aquí que este se quedó con uno de más. Recuerden que el penúltimo, los últimos deben de tener entre 8 y 18. Dado el hecho de que este tiene 9, significa que tiene uno de más. Disculpen lo del perrito. A ver, permítanme un segundo. Ok, continuamos. Entonces, si se dan cuenta, tiene uno de más. Vamos a pasarlo. Sería el itrio 39. Y vamos a pasar este para acá. Entonces sería 2, 8, 18, 8 porque le quitamos 1 y está pasando 1, entonces se hace 3. Significa que está en el 1, 2, 3, 4, 5, que sería en el periodo 5, y el grupo 3. ¿Ok? Y eso es todo. Ok, y eso es nuestra práctica. Vamos a continuar ahora con los temas que nos tocan ver hoy. Ok, vamos a ver en la pantalla principal. Fíjense, el tema que nos toca hoy tocar, por así decirlo, es las propiedades periódicas. ¿Qué son esas propiedades? Ah, déjenlo hago grande porque si no, no van a alcanzar a ver. Propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas son varias de las propiedades, son varias de las cosas que deben de conocer al respecto de los elementos químicos y esta información nos las da la tabla periódica, algo así, de una forma indirecta. En realidad la tabla periódica, como les dije antes, está diseñada para que ustedes entiendan cuáles son las propiedades que tienen los elementos químicos. Entonces, por eso se les define como propiedades periódicas porque técnicamente se encuentran en la tabla periódica, pero no solamente por eso, sino por el hecho de de la información que nos da de los elementos químicos. Realmente eso es lo que yo quiero que entiendan en esta materia. Recuerden que realmente el hecho, yo sé que varios de ustedes no entienden muy bien la finalidad de que se les dé química como tal, pero en realidad lo que yo quiero que entiendan es que se les da química para que aprendan no solo de los elementos, sino del mundo que los rodea. La ciencia de la química se encarga de estudiar los cambios en la materia. Entonces, esos cambios en la materia los podemos entender a nivel atómico, los átomos a nivel molecular, y luego lo entendemos a nivel macroscópico, que es todo lo que vemos comúnmente, ¿no? Entonces, justamente es lo que yo quiero que entiendan, cómo es que se comportan las sustancias o las moléculas y eso lo puedan aplicar como a su vida diaria. Vamos a ir haciendo las cosas un poco más sencillas, claro. Bueno, propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas, por ejemplo, tenemos una de ellas que es la electronegatividad. Esta va a ser muy útil más adelante en los temas que tenemos pendientes. La electronegatividad, como lo dice ahí esa pequeña definición de que es esa capacidad que tienen los elementos para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. O sea, ¿qué es tan simple la electronegatividad? Hagan de cuenta que la electronegatividad es que un átomo es muy fuerte y le quita los electrones a otro. ¿Por qué lo hace? Lo que pasa es que esto lo hace con la propiedad de poder formar compuestos químicos. Me explico en esta parte. Todos los compuestos, o realmente todos los elementos, exceptuando los gases nobles, todos los elementos que están en la tabla periódica, todos siempre vienen combinados con otro elemento, formando compuestos. La definición de compuesto es la combinación de dos o más elementos. Entonces, en la naturaleza no encontramos, excepto los gases nobles, en la naturaleza no encontramos ningún elemento solito. Siempre vienen en compuestos, vienen combinados. Entonces, por eso es que la electronegatividad es importante porque nos ayuda a entender que un átomo en su estado natural siempre va a tender a combinarse con otro. ¿Por qué? Porque la electronegatividad que tienen dichos elementos hacen que atraigan a otros electrones de otro átomo para formar compuestos. ¿Sale? Por eso dice la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. ¿Ok? O sea, atrae hacia él electrones para formar con otro elemento. Importante, esta escala, digamos que lo que ven ustedes ahorita en pantalla, es la escala de Pauling.
que es la cantidad, una cantidad relativa, digamos, una cantidad de energía que tienen cada uno de los elementos cuando lo catalogamos en la electronegatividad. O sea, simple, si se dan cuenta, son todos los elementos excepto los gases nobles. ¿Por qué? Porque recuerden que los gases nobles no tienen la capacidad de combinarse, no se pueden combinar con otros elementos, por esas razones por las que no se encuentran en la tabla de Pauling. Únicamente del flúor del grupo 7A hacia acá. ¿Ok? Ahora, algo importante es que la cantidad de electronegatividad se ve mayormente en los no metales, en especial en el flúor. El elemento más electronegativo es el flúor, si se dan cuenta es el que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla. De ahí hacia acá. ¿Ok? Así es como en esta dirección de derecha a izquierda es conforme tenemos mayor a menor electronegatividad. Mayor electronegatividad en la parte derecha y hacia el lado izquierdo es menor electronegatividad. Ahora, como dije, es la propiedad para formar compuestos, por eso es que el flúor forma compuestos muy fácilmente, por así decirlo, se puede combinar fácilmente, es muy electronegativo. ¿Sale? Y eso es la electronegatividad, una de las propiedades periódicas. Vamos a continuar. Energía de ionización. Ahora, digamos que la electronegatividad, la energía de ionización y la que sigue, que es afinidad electrónica, están muy de la mano, pero vamos a ir definiendo una por una, ¿sale? Ya terminamos electronegatividad, ahora energía de ionización. Perdón, es esa energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental. Hagan de cuenta que es como la electronegatividad, pero en elementos gaseosos, ¿sale? Fíjense nada más. Es esa energía, recuerden que la energía significa capacidad para realizar un trabajo, o sea, es esa capacidad para quitarle un electrón a un átomo gaseoso, en este caso, por ejemplo, los átomos gaseosos serían el hidrógeno, el hidrógeno puede ser el helio técnicamente, pero pues no es tan fácil, por así decirlo, que suceda, porque recuerden que el helio en este caso no aplicaría por el hecho de que es un gas noble, entonces no puede entrar en esta clasificación, pero bueno, vamos a continuar. Eh, esa energía que es necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental. Ok. Esos electrones se encuentran aislados se encuentran atraídos por el núcleo. Recuerden que les mencioné en la parte de la historia del átomo que había varias propiedades que no se consideraban como reales o que salían fuera de la realidad por el hecho de que, por ejemplo, en el centro del núcleo atómico hay una carga positiva, la cual tiene una fuerza electromagnética y los electrones están girando alrededor porque no chocan, no colisionan. Ok, eso se debe justamente, esto también es la energía de ionización. ¿Por qué? Porque es que los electrones se mantienen donde están, es porque técnicamente estos electrones están siendo atraídos hacia el núcleo o se mantienen juntos en el núcleo, juntos entre comillas, porque no están pegaditos, simplemente están alrededor del mismo, en sus orbitales, pero ahí están. Es porque se encuentran atraídos gracias a la fuerza, por así decirlo, del núcleo atómico, ¿sale? Entonces, ¿qué se requiere para quitarlos de esa fuerza que tiene o del núcleo atómico que está siendo atraída, que está atrayendo los electrones? ¿Qué se necesita? Se necesita una fuerza o una energía para que se desprendan o se quiten de la fuerza que está siendo atraído hacia ellos. ¿Me explico? O sea, hay una energía, que es en este caso la energía que tiene el núcleo atómico, que está atrayendo a los electrones. Entonces se necesita una energía extra para quitarlo y que la energía sea superior a la energía con la que está trayendo el núcleo al electrón, una energía superior para arrancarlo y pasarlo, por ejemplo, en este caso, por eso les digo que tiene que ver con la formación de compuestos químicos, que es la electronegatividad, que es la capacidad para quitar electrones, ¿sale? Siempre se pierden los electrones de la última capa, que son los más débilmente atraídos por el núcleo. Lo que sucede es que recuerden que nosotros, según la estructura de Bohr, si se acuerdan en la estructura de Bohr, que están como los orbitales, así como si fueran órbitas de los planetas. Entonces el más externo, digamos en este caso Neptuno, porque Plutón ya no es un planeta. Bueno, creo que ya regresó, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que, digamos que los últimos electrones de la última capa, de hecho se le llama capa de valencia, que están más,
menos atraídos por el núcleo atómico o que están menos fuertemente atraídos, pueden ser quitados gracias a la energía de ionización. O sea, la energía de ionización técnicamente es esa fuerza necesaria para que pueda desprenderse, ¿sale? Déjenme les muestro. Esta parte dice que la ecuación que representa la primera energía de ionización del magnesio, lo que sucede es que, déjenme les muestro. En esta parte lo que nos está diciendo, dice, siempre que se pierden los electrones de la última capa, que son los más débilmente atraídos por el núcleo, nos está suponiendo que el magnesio, según esto, está haciendo, les están intentando quitar uno de los electrones más externos al núcleo, ¿sale? Ok, uno de los electrones más externos, al núcleo ya se me fue de más, disculpen. Uno de los electrones más externos, entonces esa es la ecuación requerida, le están quitando un electrón, ok. ¿Qué ocurre? La ecuación representa la primera ionización, la ionización, o cuando se ioniza un átomo es cuando se pierden electrones, ¿ok? Entonces, para poder perder electrones, el magnesio necesita 738 kilojoules sobre mol. Esa es la energía necesaria para desprender un electrón del átomo del magnesio, ¿ok? Entonces, para poder seguir desprendiendo electrones o seguir quitando electrones, se debe de obtener o se debe de ocupar mucha mayor energía. De hecho, se requiere más energía. Para la segunda ionización es lo que nos dice, se requieren 1451 kilojoules sobre mol. ¿Qué implica lo siguiente en términos simples? Digamos que la energía de ionización entonces es esa energía que se requiere para poder quitar un electrón de la capa más externa. ¿Ok? ¿En qué se mide? En kilojoules, que es una unidad de energía. Y entre más electrones estás quitando, se requiere mucha más energía porque está más cerca del núcleo y el núcleo atrae con más fuerza entre más cerca estén los electrones. Como es el más externo, pues no necesita mucha energía para tú desprenderlo, pero si te acercas más, necesitas mucha más energía. Eso es lo que intenta decir. Pero para esto lo que más deben de recordar, por así decirlo, es el hecho de que simplemente es esa energía necesaria para quitar un electrón de un átomo gaseoso. Hay un esquema para esto, si ustedes se dan cuenta aquí, esta pequeña tablita nos dice cuál es la energía necesaria. Tenemos la energía de ionización, que es el lado, bueno, desde su perspectiva el lado izquierdo, que va subiendo, es la energía de ionización necesaria. Y el aumento de la energía de ionización va en aumento dependiendo del grupo. O sea, se necesita más energía de ionización para quitar electrones a los átomos que están más hacia el grupo 7A o 8A. O sea, se necesita más energía para poderle quitar electrones a estos. ¿Por qué? Lo que ocurre, perdón, es que estos elementos son altamente estables. Entonces, por ejemplo, en el caso del flúor, que es el elemento más electronegativo, tiene 7 electrones. Estos 7 electrones son muy estables, entonces están en la última capa, me refiero, están más externos, recuerden eso, no solamente es uno, sino pueden ser varios que están hasta afuera, por así decirlo, ¿no? Entonces estos electrones, perdón, que están hasta la capa más externa, tienden a poderse, por la energía de ionización tienden a poderse liberar, a podérselos quitar, y al podérselos quitar significa que necesitas pues energía. Entonces, en el caso del flúor se necesita mucha energía porque es un elemento muy estable, pero en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, el cesio, el rubidio, se necesita mucho menos energía. En términos simples, esta es la forma en la que aumentamos la energía de ionización. La energía de ionización aumenta entre más vayas hacia el lado, en este caso desde desde su pantalla, del lado izquierdo a derecho, aumenta. Y también asimismo del grupo, bueno, del periodo 7 al periodo 1. En términos simples, ¿cuáles son los que tienen menos energía de ionización? En este caso, desde el 7, desde el periodo 7, todos esos los que tienen menos energía de ionización. O sea, la esquina, tan simple como esto, la esquina inferior izquierda, son aquellos que tienen menos energía de ionización. Y al contrario, o sea, digamos que si nosotros cortamos como si fuera un rectángulo y se formaron dos triángulos rectángulos, esa hipotenusa es un aumento en la energía de ionización, ¿sale? Eso es lo que simplemente quiero que entiendan, cómo es que se aumenta, cómo es que va creciendo la energía de ionización dependiendo qué elemento es el que estás hablando, ¿sale? Pero nada más recuerden que esa es energía necesaria para quitar un electrón, ¿sale?
tanta explicación para eso, pero bueno. Ya para terminar, vamos a la parte que se le llama afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? En primera, afinidad electrónica se define o mejor dicho, se identifica como AE mayúscula, ¿ok? Es la energía intercambiada que suele liberarse cuando un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental coge un electrón para formar un anión. ¿Qué significa esto? Por eso les digo que afinidad electrónica, perdón, está relacionado con energía de ionización y a su misma vez está relacionado con este, ¿cómo se llama? Electronegatividad. El chiste de esto es que, digamos que un átomo, vamos a poner el ejemplo, un átomo de flúor, es el elemento que les dije, es que es muy electronegativo, pero bueno, libera 328 kilojoules sobre mol cuando captura un electrón, o sea, él captura un electrón porque es muy fuerte, y se transforma en un flúor negativo, o sea, es un anión. ¿Por qué? Porque eso es la afinidad electrónica. El anión fluoruro es muy estable por tener la configuración electrónica del neón. Lo que sucede es que está tomando un electrón extra. Al tomar un electrón extra, entonces ya no tiene 9 electrones, tiene 10 electrones. Entonces está llena su capa de valencia. Por lo tanto, este elemento ya parece, no es que parezca, no es como si tú, ya no es el neón, pero tiene la misma cantidad de electrones que el neón, por eso es extremadamente estable. Entonces, en términos simples, la afinidad electrónica es cuando un átomo, en este caso cualquier átomo, especialmente los no metales son los más comunes, agarra un electrón para formar un anión, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que un átomo, cual sea, toma un electrón de otro elemento y forma un anión. Un anión es un átomo el cual tiene electrones de más. Tan simple. Un anión es un átomo que tiene electrones de más. ¿Cómo los toma? Porque es muy gandalla, porque es muy fuerte por la electronegatividad que tiene. Tan, tan. ¿Sale? Y la afinidad electrónica bueno, en la tabla periódica se distribuye de esta forma, que si se dan cuenta es un poco al contrario de ¿cómo se llama? Es un poco al contrario de la energía de ionización. En este caso aumenta también de izquierda a derecha y hay también un aumento pero en este caso del grupo 1 al grupo 7. Esa es la gran diferencia en cuanto a afinidad electrónica. Y ya para finalizar vamos a ver radio y volumen atómico. El radio atómico fíjense, es muy sencillo, como ustedes saben que es un radio de un círculo, que es la mitad del centro a la orilla, entonces lo mismo, pero en este caso hablando de átomos. La mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes, o sea, son dos átomos juntos, entonces esa mitad, el hecho de cuánto llegan de aquí a aquí, eso es el radio atómico, ¿ok? Y aquí, si se dan cuenta, hay el cálculo de varios radios atómicos, o sea, simplemente lo que ellos hacen están midiendo aproximadamente qué cantidad de radio atómico tienen entre dos átomos del mismo tipo, o sea, digamos, dos hidrógenos, ¿cuál es su distancia? En este caso, la mitad de la distancia entre sus dos núcleos, o sea, en lo que se combinan estos dos electrones, ¿sale? Y eso es el radio atómico. Y el volumen atómico es el volumen que ocupa un mol. Un mol es una unidad de sustancia que utilizamos en química, los moles, famosos moles, para poder identificar qué cantidad hay. Nada más, es una unidad, es una cantidad, ¿ok? Se obtiene según la siguiente ecuación, que es volumen atómico es igual a la masa atómica entre la densidad de dicho elemento. Entonces simplemente es un cálculo que ya se hizo nosotros. Algo que deben de entender al respecto de esto, miren, son las densidades de volumen atómico de varios elementos del grupo 1A, de los metales alcalinos. Y esto es como un diagrama, un dibujito de cuáles son sus respectivos volúmenes atómicos. Si se los miden en Armstrongs, que son una pequeña unidad de distancia, son pequeñita unidad de distancia. Es para generalmente medir moléculas, porque son distancias muy, muy pequeñas. Entonces, en términos simples, o algo que yo quiero que tomen en cuenta al hablar de estos temas, es que estos temas, o en realidad este tipo de definiciones, por así decirlo, el volumen atómico, radioatómico, afinidad electrónica y energía de ionización y electronegatividad ya están cuantificadas. Lo único que ustedes deben de tomar en cuenta, lo que les voy a preguntar en este sentido en el examen, es que recuerden una definición simple de ellas y cómo los vamos a usar, en especial electronegatividad, que es mi siguiente tema de mañana. Bueno, ya que lleguemos, pero creo que sí, ya mañana ya lo alcanzamos a ver.
eso ya es otra historia. Nada más, lo que yo les recomiendo para este tema, simplemente anoten las definiciones, ya se las estoy poniendo ahí completas para que sepan que anotar. Anoten las definiciones y tómenlas en cuenta. Tan tan, eso es todo lo que ustedes deben de recordar para esta clase. ¿Sale? Ok, entonces eso sería todo por esta clase. Nos vemos mañana. Espero que se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Hasta pronto.